Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a empezar un nuevo formato, por llamarlo de alguna manera, un nuevo tipo de vídeos que sustituya en cierta manera las baldas que ya se acabaron la semana pasada. En un principio pensé simplemente hacer una reseña de un cómic individual, pero no sé, quedaba el domingo un poco desangelado. Así que como a veces me preguntan por alguna obra autoconclusiva, alguna obra para regalar o que yo recomiende que esté disponible, esto es importante, hay muchas obras que se descatalogan o la editorial cierra y es imposible encontrarla que no sea, a no ser que sea de segunda mano. Pues entonces se me ha ocurrido esto. Van a ser vídeos no muy largos en los que hablo ligeramente por encima de obras individuales, autoconclusivas, que pueden continuar o no en una colección, pero la historia es completa. Y bueno, la mayoría de estas obras son muy buenas, por lo menos bajo mi punto de vista. Recordemos que yo aquí todo lo que digo está pasado por el tamiz de mi gusto. Por supuesto hay obras que yo no recomendaré y que a otros les parecerán obras maestras, y cosas que yo recomiende y que otra gente pues, considere que es basura. Pero bueno, como os digo, va a ser una cosa rapidita, simplemente un pequeño comentario sobre lo que podéis encontrar dentro de cada una de ellas y por qué es recomendable. Y la mayoría de estas tendrán su vídeo individual en el futuro, pero es que se me acumulan. Lo primero, y va a ser lo primero simplemente porque es lo más grande y lo que más me está estorbando aquí, es esto. El integral de Thor, de Straczynski y Coypiel. Esto es el tomo integral del Thor de Straczynski. Una etapa cortita, no fue muy larga, porque Straczynski tiene tendencia a dejar las colecciones a la mitad, pero aquí dejó todo más o menos terminado para un gran evento Marvel que luego no salió tal y como lo tenían planeado. Pero lo que es la colección, esto trae de vuelta a Thor, un Thor que estaba muerto y que pasó toda la guerra civil, la Civil War de Marvel muerto. Y es que Thor hubiera acabado la Civil War con un simple golpe de martillo. La forma en la que Straczynski trae de vuelta a Thor, lo resucita, digamos, es magistral. Magistral. Y el entorno en el que sumerge al protagonista, a Asgard, a los asgardianos, es muy original y me gustó muchísimo cuando lo leí en su momento y ahora que he vuelto a leerlo por el integral, más todavía. Es un Thor clásico, pero con un toque actual. En esta serie su uniforme es el que de aquí sacaron su uniforme para las películas. Y bueno, trae de vuelta también a su alter ego, al Doctor Tullido. Y es una serie muy recomendable si eres un lector Marvel de toda la vida, porque hay muchos guiños. El enfrentamiento con Iron Man es genial. Y si eres un lector novato, pues prácticamente empieza de cero y los personajes se presentan muy bien, muy buena. Y el dibujo, bueno, Coypiel ya lo habéis visto, una obra maestra. Drácula, otra obra maestra. Drácula es de Robin Wood y Alberto Salinas, publicado por el BOT, por ECC. Robin Wood es probablemente le llaman el Roy Thomas latinoamericano, el Roy Thomas en español, y es un guionista todoterreno. Aquí es una de sus mejores obras individuales. Sus mejores obras son Nippur de Lagash y esas grandes sagas que ha dejado colgado el BOT. Pero de obras autoconclusivas, esta me encanta porque es la historia del Drácula, pero el Drácula histórico. Nada del vampiro de Bram Stoker, sino el hombre que dio lugar al mito que hoy conocemos. Es una historia muy bien documentada, una historia que le llevó mucho tiempo a Wood realizar, hizo viajes por Europa, consultó bibliotecas, manuscritos, y que te sumerge en la Europa de la época, una centro Europa que estaba constantemente en lucha contra los turcos. Y bueno, la figura de Drácula aquí se presenta como lo fue, un caudillo sanguinario, cruel, pero muy inteligente y muy valiente. El dibujo tenéis a Alberto Salinas. Alberto Salinas quizás pueda pecar un poco de estático, pero tiene un trazo, tiene un detalle, me ha encantado. Y gente que ama la literatura, que conoce la obra, que conoce al personaje, lo ha leído y le ha gustado mucho. A Robert Alfe, por ejemplo, le ha encantado. Así que yo creo que si os gusta el cómic histórico, vais a disfrutar de esto. Minutemen, esto es una maravilla. Minutemen tardé mucho en leerla porque yo fui uno de los que no entendía para qué era necesario volver a contar
algo sobre Watchmen. Y esta portada tampoco me ayudó mucho a decidirme, pero es de Darwyn Cooke, el autor completo, y simplemente por eso le di la oportunidad y esto es una maravilla gráfica, narrativa, y es una lástima que Darwyn Cooke muriera tan joven, porque si hubiera seguido creciendo, evolucionando, probablemente hubiera llegado la narrativa gráfica a niveles que no se veían desde Will Eisner. Pero además de eso, además del dibujo y la narrativa, la historia, lo que nos cuenta, no es accesorio, no es rellenar huecos como el resto de Before Watchmen fueron. Aquí nos cuenta una historia que se mantiene por sí misma, una historia de los Minutemen, del grupo que conocimos en Watchmen ya desbandado. Aquí nos cuenta desde sus inicios y nos ponen en contexto o nos crea un pasado y unas relaciones entre personajes, y te ayuda a darte cuenta de cosas que yo me he leído Watchmen un montón de veces y hay cosas que se me habían pasado, y aquí te las muestran, te las separan y te hacen fijarte. En fin, ¿qué voy a deciros? Muy bueno, y simplemente por el dibujo merecería la pena, pero es que además el guión está muy bien. ¿Qué más tenemos? Joe el Bárbaro. Joe el Bárbaro de Morrison. El Morrison bajo en drogas, no voy a decir libre de drogas, pero sí controlable. Un muy buen guión y un pedazo de dibujo de Sean Murphy. Tenemos una historia que se mueve en dos partes. Por un lado, un niño que sufre una enfermedad y que se queda solo en casa. Su enfermedad le hace tener alucinaciones y en cierta forma esto es el reflejo oscuro de Toy Story, porque se queda no dormido, se queda como en coma mientras está en su cuarto, y los dibujos, los juguetes y todo lo que hay en su cuarto cobra vida, o quizás él viaja a otro mundo. No se sabe. Durante todo el cómic están jugando contigo si lo que ves son alucinaciones provocadas por la falta de insulina, ya que el niño es diabético, o bien si eso es real. Hasta el final no te enteras, pero no importa. Lo que tenemos en medio es una aventura por un mundo devastado, un mundo que está sufriendo el ataque de... No se sabe, no nos lo explican hasta el final, y un dibujazo de Murphy que... Aquí esta obra ya tiene años y ya demostraba lo bueno que es. Ahora en White Knight ya se ha confirmado. Muy recomendable, autoconclusiva y un Morrison muy entendible. Y otra cosa de DC, Batgirl Año 1. Esto tiene bastantes años ya, pero podéis encontrarlo. Esta versión es la de Norma, que me gusta a mí por el pedazo de portada de Marcos Martín, pero la acaban de reeditar hace relativamente poco en el coleccionable y es un tomo autoconclusivo muy bueno. Un guión de Chuck Dixon, que durante esos años cargó todo el peso de la franquicia del murciélago sobre sus hombros, y un dibujazo de Marcos Martín, genial, espectacular, una narrativa, una línea clara, ya lo veis, depurada al máximo, realzada por un color que le sienta como anillo al dedo. Y bueno, es que cómo se mueve, cómo hace fluir las viñetas, el movimiento. Este tío es un genio, pero un genio. Y la historia está muy bien también. Es una historia de origen, pero a la misma vez que te hace entender al personaje que luego sufriría a manos del Joker lo que le pasó. Pero aquí está todo muy bien explicado y, como digo, un dibujazo increíble. Este tío es un genio. Algo diferente, algo de Snyder, pero el Snyder bueno, no el de superhéroes, sino el Snyder que se maneja en donde mejor sabe, en las series de horror y thriller. Aquí tenemos en Severed con un Scott Taft y una Tila Futaki, que la verdad no sé de dónde han salido ni qué más han hecho, pero aquí hacen una gran obra. Esto es una historia de un huérfano en la época de la depresión americana. El dibujo, ya lo estáis viendo, un dibujo que tiene un color que a veces parece que sea un color de pintura, no sé explicarlo, pero muy diferente al típico comic book americano. Y la historia es la de un niño que va a encontrarse con su padre y que por el camino encuentra a alguien, una especie de hombre del saco que lo persigue a través de toda América, y a la misma vez que eso ocurre nos va mostrando esa sociedad
rota, esos pobres que lo han perdido todo, que van viajando de una ciudad a otra intentando encontrar un trabajo que no existe porque los niveles de paro y de desempleo llegaron a cotas altísimas, hambre, desesperación, todo está aquí, abuso de los niños, todo está aquí en esta historia que, como digo, sería perfectamente adaptable a una película de horror tipo Saw, pero a mí los cómics de horror no suelen gustarme porque no suelo entrar en la historia, pero aquí sí. No sé si por el dibujo, no sé si por la atmósfera, pero me gustó mucho, mucho. Autoconclusivo también. Equipo Rojo. Equipo Rojo es el Ennis serio. Ya hablamos el otro día cuando hicimos el vídeo de historias de la guerra, que Ennis tiene dos vertientes, la macarra, el insolente, el que simplemente se burla de los superhéroes, y el Ennis serio, que cuenta historias serias, historias muy trabajadas, y este es uno de esos casos. Nos cuenta una historia que involucra a un equipo de la policía de homicidios que se dan cuenta que no funciona. La ley no funciona. Ellos hacen todo el trabajo, buscan las pruebas, pruebas que incriminan a los delincuentes, todo, pero luego al final estos quedan libres, ya sea porque sobornan al juez, ya sea por fallos del propio sistema, y ellos deciden que se acabó. Y forman una especie de escuadrón de la muerte, en primer lugar para enfrentarse a un solo tipo, a alguien que no puede quedar libre, no puede, pero poco a poco se les va de las manos y se convierten en eso, un escuadrón de la muerte que se cruza en el camino de otra cosa, de otro equipo, y hasta ahí puedo leer. No es solo un simple cómic de acción, es un cómic que refleja muy bien las personalidades y el por qué cada uno de los miembros del equipo hace lo que hace. No son estereotipos básicos, no son John Wayne que van a matar a los malos, cada uno hace lo que hace por un motivo, y bueno, tal y como acaba la cosa, la verdad es que es bastante sorprendente. El dibujo, que es lo que más me flojea, muy estático y un poco plano, pero cumple. Y una buena obra de Ennis, autoconclusiva, aunque en Estados Unidos ha salido otro tomo, pero con otra trama diferente. Volvemos al pijameo con Spider-Man Noir. Esto es del coleccionable. Estas son las dos miniseries que salieron de Spider-Man del universo Noir. Marvel cada X tiempo experimenta con sus personajes y creó un universo en el que sus personajes típicos, los X-Men, Spider-Man, Lobezno, estaban desarrollados en la América de principios de siglo, un entorno de género negro que no dio grandes historias, pero en el caso de X-Men y sobre todo en esta, muy muy buena. La primera parte nos cuenta la historia de origen del personaje, una historia de origen diferente, ya que este Peter es el hijo de una sindicalista, de una pareja de sindicalistas, y lo divertido de estos What If, porque al fin y al cabo son What If, es ver lo diferente, el lugar tan diferente que ocupan los personajes clásicos, la Gata Negra, Jameson, el Duende Verde. Todos ocupan lugares diferentes y son personajes muy diferentes al del universo tradicional. Tenemos a Kraven, tenemos a los Forzadores, tenemos al Buitre, y la historia funciona muy bien. Una historia de origen que no es simplemente de relleno. El dibujo, ya veis, también es muy bueno y sobre todo realzado por un color que no es el habitual. Pero lo mejor de este tomo es la segunda historia, una segunda historia que una vez ya presentada el personaje, su entorno, su origen, sus secundarios, que como digo son diferentes al de la historia original, aquí nos cuenta una historia diferente en la que se mezclan el racismo, investigación policial y ciertos experimentos que fueron reales, que a los nazis experimentaron con judíos, pero porque muchos otros estaban experimentando con seres humanos antes. Y aquí tenemos estas historias enclavadas justo antes del ascenso al poder de los nazis en Alemania y que muestra las simpatías que una parte de la población americana tenía hacia ellos. También disponible en el coleccionable. Saltamos de nuevo al pijameo DC, Puertas de Gotham. No sé, creo que sigue disponible, a no sé que el bot ya la haya cagado. Es un cómic de Snyder, de los inicios de Snyder con el murciélago, lo mejor, porque luego ya sabemos todo, después de la corte de los búhos, ya sabemos en qué quedó
Snyder para Batman, pero aquí todavía nos cuenta historias originales, historias en las que, en primer lugar, se hace una narrativa en dos tiempos. En el pasado, en el que una serie de benefactores de Gotham promueven la creación de una serie de puentes, una serie de construcciones para realzar la ciudad, y en el presente, en el que esos puentes están siendo destruidos por un misterioso enemigo. Batman tiene que investigar y eso le lleva a sus orígenes, a la familia Wayne y al resto de familias de la época, los Cobblepot, por ejemplo. Y es una historia que ya digo que se mueve entre el presente y el pasado y que a mí me ha gustado mucho. No es especialmente original al final la motivación del villano, pero hasta el último momento tienes dudas de quién es y por qué hace lo que hace. Está toda la Bat-familia reunida, desde Robin a Red Robin, la chica esta que también era, creo que se llamaba Cassandra Cain, que en aquel momento era parte de la Bat-familia. Y el dibujo me ha gustado también. No es espectacular, pero muy agradable a la vista. Saltamos a algo totalmente diferente. El elegido, esto está disponible por Planeta, pero en otra versión en tapadura. Esto es Millar del Bueno. Un Millar que nos cuenta aquí la historia de la segunda venida de Jesucristo. Este Millar no está domesticado, es decir, este es el Millar de sus principios, cuando no estaba preocupado más por crear conceptos para la Netflix, para la tele, y sí por contar historias originales y que valieran la pena. Aquí este niño tiene un adolescente normal de la América de los 80, preocupado más por descubrir a las chicas, por escaparse del colegio, que sufre un accidente en el que debería haber muerto, pero misteriosamente resucita o no muere. Y a partir de ahí se despiertan ciertas habilidades, los que tenía Jesús. Puede resucitar a los muertos, puede convertir el agua en vino, y eso crea una atmósfera en este pequeño pueblo americano en el que se supone que todos son creyentes, pero que cuando se enfrentan a la realidad de su fe, resulta que no lo son. El primero de ellos es el predicador, que cree que todo esto que él está haciendo es simplemente una burla, porque él, aunque es un hombre, se supone, de fe, no tiene la fe suficiente para creer que él sea la nueva reencarnación de Jesucristo. Y un final que te deja con el culo torcido totalmente. Muy bueno. Venga, algo de superhéroes también, pero diferente a Marvel y DC. Paul Jenkins Deathmatch. Paul Jenkins es un autor que ha trabajado en Marvel y DC hasta que ya no pudo aguantar más. Aparentemente es difícil trabajar con las grandes, sufriendo cada 2x3 los cambios de guión, los que te manoseen tus ideas, que no te paguen lo que te mereces. Así que rompió con ellas en una carta pública y desde entonces está trabajando en editoriales independientes. Por ejemplo, aquí en Boom crea esta historia en 3 partes que coge conceptos, trasuntos de personajes Marvel y DC perfectamente reconocibles para contarnos una historia con dibujo de Carlos Magno, una historia que a mí me ha gustado mucho. Es un trasunto de las Secret Wars. Los personajes son secuestrados, no saben por qué, y los llevan a una especie de mundo de batalla en el que les obligan a pelear con ellos, entre ellos a muerte. Al contrario que en las Secret Wars, aquí sí los héroes sí mueren y sí matan, pero me ha gustado mucho el trasunteo, el cambio que hacen de los personajes. No son simplemente un cortapega en el que copias al personaje y le cambias el color de la capa, no. Son conceptos muy inteligentes. Por ejemplo, aquí Batman es una mujer que tiene una cierta relación con el Joker. Tenemos una especie de Thor que es un dios del sol maya o inca. Tenemos a la cosa que es más deforme incluso que la habitual. Tenemos a un Spider-Man que es el protagonista de esta historia, y a un Octopus que aquí sí es un pulpo, no solo en el nombre, y durante toda la historia no sabes qué está pasando. Ves los combates, siempre hemos fantaseado de pequeño ¿quién ganaría en un enfrentamiento entre? Bueno, pues aquí lo podéis ver. No son el mismo nombre, no tienen el mismo aspecto, pero tú sabes quiénes son perfectamente cada uno de ellos. Superman, Batman, Spider-Man, Thor, cada uno de ellos, y los villanos, por supuesto. Incluso Rorschach de Watchmen está aquí, la rata.
El dibujo, ya veis, es un dibujo que a mí me ha gustado, es muy plano y probablemente hay gente que le saque muchos fallos, pero es muy espectacular y sirve muy bien para las peleas, para representar las peleas. Y al final tiene un giro de tuerca que te explica toda la situación con unos toques morrisonianos que la verdad no me lo esperaba y me han gustado mucho. Esto lo tiene Aleta disponible en este Slipscase, creo que son a 20 y tantos euros. Universo, ha ganado muchos premios este año. Universo es un cómic, un webcómic gratuito. Tú puedes descargarlo gratis o dejar lo que quieras al creador, a Albert Monteis, que es uno de los humoristas de toda la vida de la revista El Jueves, pero que por un problema de censura y tal se fue de la revista y empezó a trabajar en este cómic que, dado el éxito que tuvo online, luego se ha decidido a publicarlo en papel. Aquí tenemos historias cortas, independientes entre ellas, ambientadas siempre en el futuro o en un entorno de ciencia ficción. Tiene ideas muy inteligentes, la primera historia es genial, una vuelta, envían a un astronauta, una especie de crononauta atrás en el tiempo para que toda la creación lleve el copyright de una empresa, para que toda la creación tenga derechos de autor, digamos. Pero ese hombre tiene sus propios planes y bueno, las cosas salen de otra manera. Luego tenemos otra historia de amor entre robots y humanos y bueno, no voy a dejar una por una, pero todas muy entretenidas, algunas geniales, otras simplemente graciosas y con un dibujo que a mí me gusta mucho personalmente, muy claro, una narrativa que el formato apaisado le viene muy bien y todo el autor sigue desarrollando estas páginas online, así que dentro de unos años tendremos de nuevo otro tomo con nuevas historias. Roman Ritual, creo que ya lo nombré una vez en Las Baldas, es una historia del Torres, para mí su historia, una de sus más redondas historias. Es lo que nos cuenta un exorcismo que tiene que ser llevado a cabo en la más alta figura de la Iglesia Católica. Y acuden a un sacerdote caído en desgracia, que está fuera de la jerarquía y que necesitan desesperadamente que encuentre la solución, porque no es tan fácil como recitar un par de salmos, sino para que, por lo que te cuentan aquí, para que tú quedes poseído, tienes que haber dejado o haber cometido un pecado que permita al demonio entrar dentro de ti. Y bueno, y entró dentro de este personaje, no hace falta decir más. Una historia que me ha gustado, es horror, pero con una trama de investigación que tiene que resolverse y el dibujo no es especialmente llamativo, pero cumple muy bien. Y lo último, la joya de la corona para mí, Parker, de Darwin Cook, creo que ya también lo nombré en Las Baldas. Son 4 tomos, creo recordar, pero todos son autoconclusivos, así que podéis coger cualquiera y lo entendéis sin necesidad de saber nada de los otros. Esto es la adaptación de un libro clásico del género negro de Richard Stark. Y aquí lo que hace Darwin Cook es, parafraseando a él comúnmente, sacarse la chorra, sacársela y mostrarnos aquí lo que es la narrativa en un cómic. Es un cómic que no tiene diálogos en sus primeras páginas, simplemente con narrativa nos lo van explicando todo, con un dibujo, con unos toques cartoon y como sin perfilar, sin terminar, pero es que lo hace tan bien, que es que da gusto leer esto. Solo hasta las 10 hasta las 20 o por ahí, hasta la página número 20 vemos realmente al personaje, pero antes de que vemos esta cara, todo lo que ha hecho antes nos ha dicho cómo es, qué personalidad tiene, qué valores tiene, todo. Y es una historia de venganza, una historia de un hombre frío, calculador, un sicario, llamémoslo así, que se la han jugado y que va persiguiendo a los que le han hecho la jugarreta. Muchos personajes, perdedores, policías, gángster, todo lo que es el género negro, con un dibujo increíble. Y nada más, lo dejamos por hoy. Haré un par de vídeos más como este, si os gusta, y después ya buscaremos otra cosa que hacer los domingos. Venga, un saludo y hasta la próxima.